¿Qué es lo que pasa? Toco algo y tengo que volver a compartir. No puedo sacar esto. Ahí está. Se está viendo ahí, ¿no es cierto? Sí, profesor. Dígame que sí. Bueno, gracias. Antes de pasar a ver los sistemas de inyección electrónica de combustible y cómo de carburador no vamos a ver nada porque ya lo vieron, cómo se carbura y cómo se utiliza el carburador como elemento de dosificador, ¿no es cierto?, de combustible en función de la cantidad de aire que vamos admitiendo. ¿Por qué se empieza a usar el tema este de los sistemas de inyección electrónica? Ahí arme un cuadrito como para que tengamos en cuenta y vamos a ver una variable operativa que puede ser par motor, potencia, por ejemplo, del motor. ¿Qué ventajas tiene el uso de la inyección, sobre todo la inyección electrónica, el efecto que produce y por qué lo realizamos? Justificar digamos, la ventaja que tendría o no este sistema de alguna manera de dosificar cantidad de combustible en función de la cantidad de aire. Por ejemplo, para lo que es la cupla o el par motor del motor que entrega el motor, ya sea estacionario o un motor que trabaje a RPM variable como el de un automóvil, un pick-up o un camión, por ejemplo, evidentemente que tiene muchas ventajas porque se puede de alguna manera controlar electrónicamente si bien en el motor Otto podemos trabajar con varias relaciones de mezcla, pero tratar de utilizar la relación de mezcla que mejor se adapte a cada instante o a cada condición de funcionamiento. Desde ese punto de vista se obtiene una curva mucho más progresiva que con un carburador. Eso sería una buena ventaja. Las curvas se adecúan a la necesidad que tengamos nosotros del motor desde ese aspecto. No nos olvidemos que es par motor, es toda la fuerza, digamos, de alguna manera. En la parte de admisión, en los conductos de admisión, no es tan exquisito, digamos, tan fino el diseño de los conductos, no tenemos tantas pérdidas de carga como podríamos tener en el caso de un carburador, que además en un carburador el aporte de combustible y de aire lo hacemos desde un punto y lo distribuimos, sobre todo en los motores policilíndricos, al resto de los cilindros, lo que conlleva una serie de complejidades que no lo tenemos en este caso, sobre todo cuando hacemos inyección indirecta, pero cerca de la válvula de admisión, o cuando hacemos inyección directa, ya dentro de misma cámara de combustión. Evidentemente que la respuesta a un cambio de condición de funcionamiento es mucho más rápida. Es decir, cuando nosotros pedimos al motor aceleración, lo vamos a tener más rápidamente que cuando utilicemos un carburador, por ejemplo, hablando del control electrónico. Respecto a la potencia, es prácticamente similar a lo de la cupla, a lo del par motor, debido a que con el manejo o la dosificación en mejor medida de la mezcla aire-combustible nos permite obtener mayor potencia. Eso se debe a que como podemos por ahí solamente admitir aire en el conducto de admisión
y inyectar combustible de otra forma, con otra presión, hacer más la gotita de combustible más fina, eso habla que nos permite mejorar lo que se conoce como rendimiento volumétrico, es decir, por desplazamiento del pistón, incorporar mayor cantidad de aire, eso nos permite incorporar mayor cantidad de combustible y con ello obtener mayor potencia. Aquí no tenemos el tema que tenemos en el carburador, como veía en la clase pasada, donde en un Venturi aceleramos, hacíamos un cambio de presión del fluido para poder succionar cierta cantidad de combustible que lo proveía de una cuba que era del carburador. Entonces, al eliminar esto, directamente tenemos el conducto de admisión que admite aire, tenemos por supuesto la válvula de apertura y cierre, la mariposa, famosa mariposa, que en función de requerimientos nos va a permitir pasar mayor o menor cantidad de aire y después es mucho más fácil en función de esa cantidad de aire inyectar combustible. Ya les digo que los inyectores actuales, inclusive inyección directa y fundamentalmente los motores diésel, ya que se habla no de una división fina del combustible, sino que hablamos ya de spray prácticamente, lo que hace que se aproveche mucho más la energía que se está consumiendo o que se está entregando. Respecto al consumo específico, y depende para qué condición de funcionamiento hablamos, puede ser positivo o negativo. Recordamos que el consumo específico es el consumo horario, es decir, la cantidad, el caudal de combustible que estamos consumiendo y relacionado con la potencia que en esa condición de funcionamiento estamos obteniendo. Es decir, cuánto aprovechamos de la energía que estamos consumiendo de alguna manera. El tema está en que para una determinada condición de funcionamiento, y eso lo podemos arreglar de alguna manera con los sistemas de inyección electrónica, si nosotros para una condición de funcionamiento podemos trabajar con mezclas ricas y para otro con mezclas pobres, y bueno, ahí el consumo va a depender de cómo nos movemos en cada condición de funcionamiento. Y hay algo que es importante, que en algún momento con la inyección electrónica nos permite trabajar con lo que se conoce como mezclas estequiométricas, es decir, que tendríamos una combustión prácticamente completa, aprovechamos toda la energía en forma de combustible que tenemos admitida en alguna condición de funcionamiento. Estequiométrica, recuerden que es la relación químicamente correcta entre aire y combustible. Lo que logramos con la inyección, que la hacemos cercana, por ejemplo, a la válvula de admisión, y estoy hablando ya de los sistemas nuevos, porque inicialmente hubo algún sistema como el Monotronic, que ya lo vemos, donde se hacía una sola inyección en la zona del carburador, ¿no es cierto? Pero al tener una inyección que es de mejor calidad, bien reglada, bien dosificada, y como vamos a incluir una cierta cantidad de combustible de lo más apropiado en función del aire que tenemos disponible, podemos hacer, y como además nos ayuda a la mezcla aire-combustible, porque podemos inclusive al ser más finitas las gotitas y al ir en algún momento con la turbulencia que el propio aire lleva en el conducto de admisión y luego en la cámara de trabajo, hacer que la mezcla sea más homogénea. Al ser más homogénea la mezcla, evidentemente aprovechamos más la energía que estamos consumiendo, eso nos permite mejorar el consumo específico y evidentemente que la potencia también. Y cuando trabaja en desaceleración, en deceleración, en los sistemas modernos de inyección electrónica
cortan el caudal de combustible, es decir, que no aportan ni siquiera una parte del combustible que estamos necesitando. Espero que se vaya entendiendo. Esto lo vamos a ver específicamente. Vamos a seguir con la tablita esta que habíamos visto. Y otra, en esto es muy importante, el tema de las emisiones contaminantes. Acá es uno de los factores por los cuales se comenzó a desarrollar y rápidamente el empleo de este sistema de inyección, dadas las ventajas que presenta el sistema de inyección respecto al de carburador. Al tener una combustión, al tener una mezcla más homogénea, al tener la posibilidad de tener una combustión más completa, eso hace que tenemos menos productos de no combustionados o que a través de la combustión se dan, y al disminuir esas emisiones en los gases de escape, evidentemente que estamos polucionando menos el ambiente. Hablamos del monóxido de carbono, hidrocarburos y los NOx, que no son para nada benévolos respecto a la atmósfera, ¿no es cierto? Podemos controlar las relaciones de mezcla que utilicemos en ese sentido, por lo tanto, podemos modificar la calidad, la cantidad de combustible en función de determinados parámetros que estamos censando. Ya vamos a ver que hay distintos sensores que nos permiten a través de la unidad de control de combustible emitir esa cantidad de energía que necesitamos para cada condición de funcionamiento. Y en el caso de los motores que cumplen el ciclo Otto, los motores encendidos provocados, también la posibilidad de utilizar catalizadores de escape, lo que también nos permite mejorar este tema de las emisiones contaminantes. Ya vamos a ver cómo se censa el tema del catalizador y cómo la unidad de control de combustible puede modificar algunas condiciones, inclusive retroalimentando gases que no han sido utilizados y no tirarlos a la atmósfera y reutilizarlos para combustionarlos nuevamente. Cuando además del sistema de inyección electrónico estamos sobrealimentando el motor, esto evidentemente que lo beneficia muchísimo. Fíjense que los motores de automóviles o de camiones o de pickups hoy son la mayoría sobrealimentados. Eso hace que tengamos las curvas tanto de cupla como de potencia más progresivas y a su vez más con mayor cuplas y mayores potencias a la misma velocidad de funcionamiento. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, o lo que podemos hacer, en este caso con la ayuda de la electrónica, es controlar la temperatura de escape, y cuando estamos llegando a condiciones de presión y temperatura, por ejemplo, de detonación, actuar en correspondencia con ello y evitar que el motor llegue a trabajar en régimen detonante. Vamos a ver que tenemos un sensor que le llaman de picado, que es para, de alguna manera, trabajar y evitar que el motor entre en régimen detonante. Recuerden lo que es la detonación, y modificando algunas condiciones, presiones, caudales, temperatura, de manera de poder alejar a la combustión desde ese punto de mezcla perdón, de detonación de la mezcla. Evidentemente que son muchas las ventajas, pero cuando por ahí son muchas las ventajas, hay una desventaja, que el costo. Estos sistemas son más caros, no solamente por el tipo de elementos que se utilizan, sino para la puesta a punto, el control y, bueno, las piezas de reposición o la reparación, el mantenimiento de lo mismo. Esto hace que
evidentemente la mayor complejidad que tiene este sistema eleva los costos, la puesta a punto. Ahora, una vez que está funcionando correctamente, la verdad es que tiene muchos beneficios, sobre todo uno que es primordial, ¿no? Que es el de la contaminación ambiental. ¿Alguna pregunta que les surja de esto? Profe, Sí. o sea que los motores Otto no hay carburador, se inyecta directo a la cámara o yo estoy equivocado. Tenés dos, casualmente vamos a ver esto, ¿no? Porque la clasificación de estos sistemas de inyección son indirecta y directa. En una época también las indirectas se clasificaban en monopunto y multipunto. Monopunto significaba que donde va el carburador teníamos un inyector que inyectaba para todos los cilindros del motor. Los sistemas que actualmente se utilizan tenemos dos. Uno de inyección indirecta, donde la inyección la hacemos en lo más cercano posible a la válvula de admisión, fuera de la cámara. Y la de inyección directa, que la inyección de combustible la hacemos directamente en la cámara. Ya lo vamos a ver a eso. No sé si era a eso a lo que te referías. Sí, profe, era eso. Claro, imagínate que es mucho más fácil el manejo, si lo controlamos electrónicamente, del momento, el tiempo de inyección para cada condición de funcionamiento, ¿no? Es mucho más. Ya en motores aeronáuticos se están haciendo ensayos respecto al uso de este sistema, porque habría una mejora muy grande también en el consumo y en la contaminación ambiental. Tenemos una ventaja que en el sistema de escape, por un lado, va al aire, digamos, no tenemos silenciadores, pero por otro lado no podemos poner ¿cómo es? Un catalizador que nos ayude a mejorar eso. Pero se están haciendo estudios para ver cómo se utiliza. Vamos a ver primero inyección de los motores que cumplen el ciclo Otto. A ver qué tengo acá. Déjenme. ¿Recuerdan la curva de carburación, ¿no? Que lo hacían o lo obtenían de un ensayo. Antes de entrar a inyección, le quiero mostrar cómo se modificaría la curva de carburación si tenemos inyección electrónica, sobre todo. Recuerdan que ustedes trabajaban a partir de una relación de mezcla, si era nafta el combustible, era la estequiométrica era alrededor de 15:1, y teníamos que trabajábamos entre una relación de mezcla pobre, donde obteníamos el mínimo consumo específico de 16,6, 16,8:1, y una relación de mezcla rica, donde obteníamos la máxima potencia, que era alrededor de 12,8:1, ¿sí? Y que si nosotros analizábamos a distintos estados de carga, cuando hablamos de carga, posición de la mariposa, es decir, potencia utilizada respecto a la potencia disponible, y establecíamos límites de inflamabilidad, límite de inflamabilidad pobre, límite de inflamabilidad de mezcla rica. Evidentemente que lo que tratábamos de hacer primero era carburar dentro de esta zona, pero con ensayos que hacíamos lográbamos establecer dos curvas. Una, que cuando ensayábamos a distintos estados de carga veíamos que la potencia máxima lo teníamos a la misma relación de mezcla. Para este caso 12,8:1. Y que a medida que cambiábamos la carga del motor, obteníamos una curva de consumo específico mínimo como esta, que está ahí en celeste. Eso nos daba, de alguna manera, una zona
donde nosotros podríamos carburar nuestro motor, es decir, dosificar la cantidad de combustible en función del aire que tenemos y establecer o llegar a una condición más favorable en cada una de las condiciones de trabajo del motor. Es decir, que ahí tendríamos puntos a distintos estados de carga, ahí tendríamos el de máxima, y a cada estado de carga que nos limitaban de alguna manera donde era conveniente carburar. Lo que no quiere decir, y recuerden que eso lo hacíamos a RPM constante, lo que no quiere decir que no podamos carburar por arriba de esta curva o por debajo de esta otra de máxima potencia, ¿sí? Lo que pasa es que ya no nos conviene, porque acá al ir más a la mezcla pobre, va a aumentar el consumo específico, va a aumentar el consumo de la máquina y va a bajar la potencia. Lo mismo que para este otro lado. Es decir, que no nos conviene carburar por fuera de esta zona. Pero ustedes vieron que teníamos curvas de carburación como esta, donde veíamos que carburábamos dentro de esta área que estamos viendo aquí y que necesitábamos mezcla rica a carga 0%, es decir, un ralenti, porque hay mayor formación de gases quemados que quedan dentro del cilindro para el nuevo ciclo, lo que hacía que aumentaba el coeficiente de dilución. Y por otro lado, obteníamos máxima potencia con mezcla rica debido a que saturábamos la cantidad de átomos de oxígeno enriqueciendo la mezcla y eso nos garantizaba tener la máxima energía posible y con ello obtener la máxima potencia. Esto ocurría alrededor del 70, 75, 80, dependía cómo lo carburábamos de la carga hacia adelante para obtener la máxima potencia. Esa sería una curva de carburación determinada. Evidentemente que si nosotros queremos, por ejemplo, en la zona del 40 al 70%, hacer que el motor trabaje más económico, con menor consumo específico, vamos a llevar la curva más arriba. Si queremos que tengamos más potencia en este rango de utilización, lo enriqueceríamos la mezcla, ¿sí? Eso no es tan fácil de realizar con un carburador. En principio, los sistemas tradicionales de inyección podían hacer que la curva de carburación la acercara más al del consumo específico. Pero en la realidad, cuando lo controlamos electrónicamente, podemos hacer una curva de carburación. Hablo de carburación usando inyección como medio para carburar. Tendríamos una curva parecida a esta, es decir, que de alguna manera, para determinados, esto es una curva que es esquemática, podríamos haber venido por acá donde les estoy indicando y hacer una más rica en este momento, es indicativo. Y ¿qué es lo que estamos tratando de hacer acá? De que en la mayor parte del rango de utilización del motor trabajemos con una mezcla estequiométrica. Eso nos garantiza evitar, por un lado, aprovechar al máximo la energía que tenemos y por otro lado, contaminar el ambiente. No quiere decir que la curva controlada electrónicamente vaya a ser una recta y siempre va a estar en el 15:1. Va a haber un entorno, evidentemente, se formaría como un serrucho acá, para arriba o para abajo, pero la media sería ir prácticamente con una relación de mezcla estequiométrica. Eso nos habla de una combustión más completa y evitar, primero, consumos extras por un lado y por el otro lado, la contaminación. ¿Se entendió? Bien. Entiendo que sí. Entonces, ahora vamos a entrar a la inyección en el caso del ciclo Otto, motor encendido provocado. Hay
hay dos cosas que se logran básicamente como ventajas, que a partir de las cuales podemos mencionar otro tipo de ventajas. Una de ellas es la calidad de la mezcla que vamos a lograr, porque la vamos a poder manejar de mejor manera, además de ser más homogénea. Y un control de lo que se llama dosado, que sería nada más que la dosificación de la mezcla aire-combustible de la mejor manera posible, dependiendo del régimen de funcionamiento de nuestra máquina. Pero como recién decías, para este tipo de sistema de inyección tenemos una clasificación que habla de inyección indirecta y por otro lado inyección directa, que recién lo hablábamos y lo veíamos. Indirecta sería que no se hace directamente en la cámara de trabajo, sino cercana a la válvula de admisión, o como en el caso de los monopuntos que se utilizaron hasta los principios de los 90, donde la inyección se hacía en la zona donde estaba ubicado el carburador y de ahí se distribuía hacia todos los cilindros. Y ahora que se utiliza la multipunto, y donde vamos a ver que cada cilindro tiene su inyector, ¿sí? Cada cilindro tiene su inyector. La inyección directa, que sería la otra clasificación, es donde inyectamos directamente el combustible en la cámara de combustión. Ya vamos a ver rápidamente cómo se realiza este tipo de inyección. Entonces, cuando nosotros hacemos la inyección, vamos a hablar solamente del multipunto, no vamos a mencionar nada del monopunto porque no se utiliza ya, que lo hacemos cercano a la válvula, vamos a hablar sistema multipunto de inyección indirecta, logramos que el aumento de la velocidad del aire que se produce nos permita hacer una mezcla más homogénea, inclusive al ingresar al cilindro, y que se complete de homogeneizar con el avance del cilindro hacia el punto muerto superior, generando aún mayor turbulencia. Es decir, que logramos de antemano una homogeneidad de la mezcla bastante importante. El número de inyectores, como decíamos recién, es 1 por cilindro. Eso nos permite controlar la cantidad de combustible de mejor manera, cómo se controla la cantidad de combustible con el tiempo de inyección. Después vamos a ver que en el diésel ya se hacen más de una inyección por cada ciclo. Todo esto controlado, por supuesto, con una unidad de mando que es la que nos dice entregar mayor tiempo o inyectar mayor o menor tiempo en función de la necesidad que tengamos en la condición de funcionamiento de nuestro motor. Por ejemplo, en el arranque, el tiempo de inyección es mayor. Eso es porque estamos en forma fría o necesitamos mucha energía para que logremos que haya combustión, siempre dentro de los límites de inflamabilidad y dentro de la zona de carburación, ¿no es cierto? Desde ya hablaría. Otra condición puede ser la de aceleración, donde acá hay un aumento tenemos que aumentar las RPM e ir graduando la cantidad de combustible en función del requerimiento que nosotros estamos pidiendo al motor. Supónganse que sea aeronáutico, pasar de ralenti a pleno, que lo haga en la mejor condición posible. Para lo cual necesitamos medir distintos parámetros y ya vamos a ver qué tipo de sensores tenemos y qué tipos de accionadores también disponemos. Aquí estamos hablando que la presión de inyección para este tipo de motores están en el orden de 3 a 3,5 bares de presión. Como vemos, no es tan elevada, pero necesitamos una presión importante.
como decíamos, esto todo para inyección indirecta. En el caso de la inyección directa que se realiza en la cámara de combustión, aquí ya las presiones no son constantes, como la que recién le decía de 3,5 bar, sino que las presiones son variables y siempre van a ser bastante mayores a 3,5 bars. Estamos hablando de entre 40 y 200 bares de presión para este tipo de motores, para el ciclo Otto. Que no van a ser constantes, van a depender del requerimiento y de necesidad para cada condición de funcionamiento. Esto, a su vez, nos permite trabajar con lo que se conoce como carga homogénea o carga estratificada. No recuerdo lo que venía. Profe, Sí, perdón que lo moleste, pero en el ciclo Otto siempre se controla la presión de compresión para que no haya detonación. Inyectar combustible a esa presión, ¿no lo autoencendería el no, combustible? no porque estás trabajando sobre combustible. ¿Qué es lo que logras con esa presión? Achicar la gotita de combustible, para ser bien gráfico. Entonces, al achicar la gotita, se hace más homogénea la mezcla, tenés mayor velocidad de frente llama, menor tiempo de combustión, o sea que la estás alejando de la condición de detonación, porque no estás trabajando sobre la presión del fluido dentro de la cámara, sino que estás trabajando con la presión de inyección. Pulveriza mejor el combustible. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es lo que está de alguna manera logrando, pero está bien la pregunta. Entonces, el aporte de combustible que se pulveriza se produce, como venimos diciendo, y de ahí tu pregunta, a una presión superior a la que tenemos el aire sobre el que se va a inyectar. Eso hace que nos permita tener una mezcla más homogénea debido al tamaño de las gotas, como recién decíamos. Estos sistemas de inyección indirecta tienen es lo mismo que la directa, en realidad tienen los dos, tantos inyectores como cilindros tenga, y es muy importante cómo se logre ubicar el inyector cerca de la válvula de admisión, para este caso. Dentro de los sistemas de inyección electrónica, si me permiten, para que ustedes lo tengan ahí a mano, vamos a poner qué es lo que es cada una de las partes que tenemos aquí. Pero aquí vamos a explicar someramente cómo es el funcionamiento. Tendríamos el motor, conducto de admisión de aire, tanque de combustible, sistema de combustible, escape y todos los sensores. Esta sería la unidad de control de combustible. Tanque de combustible. Por un lado tenemos aquí combustible, donde tenemos una bomba que es la que trabaja a 3,5 bares de presión. Este filtro, digamos, es para grandes partículas. Están siempre en funcionamiento y entrega presión determinada. El combustible pasa por un filtro más fino, digamos, el filtro conocido como filtro de combustible, y lleva el combustible a una especie de riel. Este riel no es muy especial porque las presiones de trabajo son bajas, y entrega combustible. Acá esto sería un motor de 4 cilindros, vamos solamente a dibujar uno. Entrega el combustible al inyector, que como vemos está alojado cerca de la válvula de admisión. Vamos a hacer todo el sistema de combustible, después vamos a hacer el del aire y el resto. Entonces aquí, esto que tenemos acá sería el inyector. ¿Estamos de acuerdo? Inyecta en función del caudal de aire que tenga, en función de la condición de funcionamiento. Cuando la presión aquí en el riel
es superior, y esto que ven acá conectado con la presión de aire, es por algunos tipos de válvulas tipo no retorno o de retorno que tiene el sistema, y cuando la presión comienza a aumentar por encima de los valores que estamos hablando, hace retorno al tanque para reducir la presión y no superar esos 3 o 3,5 bares de presión con el que trabaja el combustible. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos el aire. Aquí, en esto que vemos aquí, que es para medir el caudal de aire, donde tiene también esto viene de aquí tendríamos el filtro de aire y aquí pasa a este caudalímetro, digamos, de aire, que a su vez tiene como una especie de calentador para que trabaje el aire siempre a la misma temperatura, tratar de que trabaje a la misma temperatura y que la densidad del aire sea la misma. Entonces, se censa el caudal de aire, porque esta información, fíjense que todo lo que estamos hablando están conectados con la unidad de control de combustible, con la unidad de control. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El aire pasa por acá, tenemos una mariposa que de alguna manera está controlado por un actuador, puede ser un motor paso a paso que lo controla, en este caso sería un ralenti porque está cerrada, y a medida que necesitamos mayor caudal de aire porque estamos acelerando, esta válvula se va a ir abriendo. Aquí tenemos una especie de potenciómetro, que es el motor paso a paso, que es el que regula la posición de la válvula, y en función de ese caudal de aire, la unidad de control nos pide cierta cantidad de combustible, y así trabajar con relaciones de mezcla adecuadas para cada tipo de funcionamiento. Esto que tendríamos acá sería una bobina de encendido, esta sería la bujía, y a su vez tenemos, por un lado, un sensor. Fíjense lo que censa también y lo que es importante que tenga información la unidad de control. Es un sensor de temperatura del fluido refrigerante, que está ubicado ahí, es otro sensor que tenemos. Y después tenemos un sensor que mide las RPM. También suele haber un sensor de posición, que no lo tenemos acá, no lo tenemos. Esta es, tenemos una rueda fónica que tiene, si mal no recuerdo, 58 dientes, le faltan 2, es decir, que cuando pasa por ahí le está indicando a la velocidad que está funcionando el motor para poder ir entregando energía, y la otra de posición que va sobre la leva, o sea, el árbol de leva, le indica cuál de los cilindros es el que está en ese momento necesitando del caudal de combustible. Y por otro lado, tenemos aquí lo que se conoce como sonda lambda, que es la encargada de alguna manera, censar la calidad de los gases quemados que estamos teniendo, e inclusive cuando esto censa alguna normalidad y, por ejemplo, retornamos al tanque, como es, gases residuales. Aquí tenemos esto que de alguna manera se llama canister o canister, lo suelen llamar, que a través de una válvula de ventilación hace que a estos productos de la combustión o vapores de combustible no combustionado, los vuelva a poner acá en el canal de aire para completar la combustión y que no salgan a la atmósfera de manera contaminante. ¿Más o menos se entendió el funcionamiento? Va bien, va bien.
Bueno, no vamos a profundizar mucho, pero es como para que ustedes lo tengan en cuenta cómo es el funcionamiento. Para que esto, como recién veíamos, pueda trabajar, necesitamos, por un lado, sensores que nos midan determinadas condiciones y por otro lado, actuadores que son los encargados de cumplir una orden que nos entregue, en este caso, la ECU. Evidentemente, acá tendríamos que poner sensores, actuadores y la ECU, ¿no es cierto? La de control electrónico. ¿Qué son los sensores? Como vimos, son algunos componentes que están ubicados en determinados puntos, sea del motor o de los sistemas de alimentación del motor, que son los encargados de enviarnos información a la unidad de control y tomar decisiones para ver cómo realiza digamos, la entrega de energía, en este caso en forma de caudal de combustible. Como vemos, sensamos de temperatura, revoluciones, posición, gases contaminantes, etcétera, etcétera, que todo esto envían información a la ECU. La ECU tiene programada lo que se conoce como mapeo del control electrónico, que me dice para cada condición, cuando tengo tal información, cómo debo enviar una información para que los actuadores actúen en consecuencia. Los más importantes sensores que tenemos son, por un lado, el de rotación, que recién veíamos, tenemos una rueda fónica que nos permite medir la velocidad a la cual está funcionando el motor. Otro que se llama de fase, que es la que de alguna manera nos indica en qué condición está cada uno de los cilindros, si es en el momento, para saber en qué momento tenemos que inyectar a ese cilindro. Otro de caudal o de masa de aire, que como recién veíamos, teníamos ese caudalímetro que es el encargado de decirnos qué caudal de aire estamos llevando a través del conducto de admisión. Y ahí mismo tiene un control de presión y temperatura de aire. En realidad tiene temperatura de aire ahí, de presión de aire en el conducto de admisión. También tiene otros sensores muy importantes, uno que le llaman de picado, en realidad tendría que ser de detonación. Este funciona de una manera tal que cuando estamos llegando o las vibraciones que está tomando, porque va directamente tomado al cárter, no por deformación de una especie de, no sé si decirle, pisoeléctrico, que nos mandan información de que estamos llegando a las condiciones de picado, de detonación. Entonces la ECU recibe esa información, modifica algunos parámetros, fundamentalmente puede ser el avance del encendido o el trabajar respecto a la temperatura y bajar la cantidad de energía para evitar que el motor entre en régimen detonante. También uno que es muy importante, que es la temperatura del líquido refrigerante, porque esto también puede llevar a que se produzca la detonación de nuestro motor y trabajar fundamentalmente en la cantidad de energía que necesitemos o modificar la cantidad de energía para no pasar a una condición de sobretemperatura. También tenemos un sensor de presión de combustible, evidentemente, para que si sensa que supera los valores que recién decíamos, de 3,5 bar, den la información para que se produzca el retorno al tanque de combustible y así de esa manera mantener la presión constante. Algo que no les dije, o no recuerdo haberles dicho, de que lo vamos a ver de nuevo en otro sistema de inyección, pero que por ahí hay sistemas de inyección
que entregan una cantidad de combustible en exceso, pero lo que excede lo vuelven al tanque y lo reciclan, es decir, que toma solamente la cantidad de combustible necesaria. Y por último, si no mal no recuerdo, nos está faltando la sonda Landa. A ver si está la sonda Landa, que es la que en estos tiene uno solo, pero en los que son de inyección directa suele tener dos sonda Landa, una antes y otra después del catalizador, para ir midiendo a ver también cómo trabajó el catalizador y cómo nos ayudó a que la polución bajara. También se suele poner como uno de los sensores que no está escrito acá, por lo menos creo que no está, no está, que sería el que indica la posición del pedal de aceleración. Todos estos actuadores envían información a la ECU. Por ejemplo, si llegara al del líquido refrigerante, que llega a determinada temperatura, ¿cuál es la ECU recibe esa información y cuál es la orden que da? Ponen en marcha, por ejemplo, el electroventilador a determinada temperatura, pónganle 95 grados centígrados. Evidentemente que eso tiene que estar mapeado o de alguna manera arreglado en la unidad de control de combustible. Entonces, o por ahí, si no logra mantener esa temperatura, apague el aire acondicionado o manda alguna condición especial para que todo trabaje dentro de los regímenes preestablecidos. ¿Qué son los actuadores? Y bueno, son los que reciben la información de la unidad de mando y son los encargados de producir una acción que permita llevar a condiciones de normalidad el funcionamiento de nuestro motor. Cada uno de ellos toma una determinada acción. Por ejemplo, qué caudal tienen que entregar, qué presión tienen que trabajar, cuánta cantidad de fluido tienen que recircular, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los principales? No me acuerdo el orden, así que lo vamos a ir viendo. Un actuador es el inyector de combustible, evidentemente, es el que recibe una orden y es el que inyecta el combustible en zona cercana como en este caso, a la válvula de admisión. Otro es la válvula de mariposa. Aquí se recibe una información, trabaja el motorcito paso a paso, por ejemplo, y es el que hace mover la válvula de mariposa en función del requerimiento que tengamos para el motor en ese momento. Esta válvula mariposa, recuerden que está posterior al caudalímetro que teníamos nosotros. Por ejemplo, ¿qué otro? La válvula de ventilación del tanque de combustible, bueno, esta es la que permite, es la que recién le llamamos cañister o cañester, en algunos lugares lo llaman así, que es el que de alguna manera nos hace recircular vapor de combustible no combustionado. En los sistemas de inyección indirecta, digamos, los inyectores tienen una aguja en reposo y se abre el paso de combustible a partir de los tres baros. No me acuerdo si tengo alguna otra cosa. Creo que está bastante completo. Cuando tenemos inyección directa, la inyección la hacemos directamente en la cámara de trabajo. Es decir, que nosotros admitimos, comprimimos aire e inyectamos combustible ya en la zona de la cámara de combustión directamente, pero tenemos sensores similares y actuadores similares. Para no ir tan lejos y no
como es tener tanta información en poco tiempo, vamos a ver los sistemas de inyección indirecta multipunto. Por un lado, lo que tenemos es un conducto de admisión, no sé si se alcanza a ver bien, ahí estaría la mariposa, el aire ingresa por aquí, se dirige a cada uno de los cilindros. Como verán, el combustible ingresa por este riel, es de lo que veníamos hablando recién, y cada cilindro tiene su inyector. Fíjense que aquí no es que se mezcle el aire con el combustible, solamente se mezcla en esta zona, donde estamos haciendo la inyección de combustible. Es decir, que el combustible va por un lado y el aire va por el otro. Cuando teníamos el monopunto o un carburador, todo ingresa en conjunto por los canales de admisión y lo llevaba hacia cada uno de los cilindros. Bueno, solamente está la designación de cada una de las partes. Aquí es donde entramos combustible, entramos el aire, la mariposa, múltiple de admisión, válvula de inyección y evidentemente el motor que recibe toda esa información. Hay dos formas de hacer la inyección de combustible en este caso. Uno es lo que se llama modo de carga estratificada. Para eso tienen que cumplirse premisas simples, pero que tienen que ser bien concretas, que el motor se encuentra en un determinado régimen de carga y de revoluciones que correspondan a ese régimen de carga. Cuando hablamos carga, es la carga del acelerador, que damos con el acelerador. No tenemos que tener ningún tipo de fallas que no esté controlada, que tengamos el líquido refrigerante que supera una cierta temperatura, generalmente por encima de los 50 grados centígrados. Lo que llamamos como el sensor de NOx, que está en el canal de escape, que sería la sonda lambda, de alguna manera en condiciones de funcionamiento normal para que nos dé la información justa y precisa. La temperatura de lo que llamamos catalizador o acumulador de NOx, porque es el que de alguna manera está evitando que se vayan a la atmósfera esté en una temperatura de trabajo normal que es entre 250 grados centígrados y 500 grados centígrados. Dando esas condiciones, podemos ver cómo es el funcionamiento de nuestro sistema de inyección directa de combustible. Acá está por razones de simplicidad, no sé si se ve muy bien, porque tomé una foto de otro lugar. Esto MET 7 indica el grado de avance que tiene un sistema de esto de inyección directa. Hoy creo que estamos por el 11, pero por razones de simplicidad estamos viendo cómo se realiza en este caso. Lo mismo que veíamos anteriormente, el tanque de combustible, la bomba con el filtro de grandes partículas, pero acá tenemos una bomba que trabaja en una determinada presión, que me parece que era 6 bares, y lo lleva a otra bomba, que esta sí es una bomba, vamos a poner ahí todas las designaciones, las descripciones, así ustedes las tienen, donde aquí tenemos, esta es la famosa bomba sumergida, ¿no? La bomba de combustible de alta presión, ¿sí? Y esa bomba de alta presión está controlada por una válvula, ¿sí?, que maneja la presión y caudal de combustible y que lo entrega hacia una especie de riel que veíamos recién,
y de ahí va al inyector, y el inyector ya no, ya lo entrega el combustible directamente sobre la cámara de combustión. Cuando sería sigue teniendo el caníster o caníster ese que tiene ahí, aquí hay una válvula que controla la presión del aire, esto para también condicionar el caudal de combustible que estamos inyectando aquí en función de la presión y caudal de aire. El caudal de aire lo mide, igual que veíamos recién, ese sensor o caudalímetro de aire que teníamos ubicado aquí, que tiene, por supuesto, una indicación de cuál es ese caudal de aire que estamos midiendo, y todo va a la unidad de control. Aquí tendríamos, de alguna manera, cómo manejamos la mariposa, se llama ENGAS, cómo el encargado, disculpen, de la válvula que modifica la posición de la mariposa. Aquí tendríamos el caudal de combustible. Esto sería una bobina de encendido. Para este caso de inyección directa, tiene una bobina de encendido para cada inyector, es decir, dependiendo de la cantidad de cilindros, tiene una bobina y una bujía que recibe, por supuesto, energía de esa bobina, nos dice en el momento que salta la chispa para realizar la combustión. Aquí tendríamos el sensor de velocidad. Sería, este sería el sensor de temperatura de líquido refrigerante, y aquí tendría el sensor que hablábamos de detonación, de picado, sería que está ubicado acá. ¿Qué me falta? Aquí tenemos una válvula limitadora de presión para hacer retorno si esa presión supera los valores normales de trabajo. Aquí tenemos esto que hace que cuando tenemos determinada cantidad de gases quemados acá, que en vez de tirarlo al catalizador, lo retornamos a través de esta válvula que le llamamos válvula EGR, y lo llevamos en su momento, y cuando así lo pueda realizar, al conducto del aire para aportar aquí en la cámara y combustionar, de manera de tirar la menos cantidad de gases quemados a la atmósfera, gases quemados que sean contaminantes. Como ven, en este sistema tenemos una sonda lambda aquí antes del catalizador y otra después del catalizador. Son dos sondas lambda que nos están diciendo de alguna manera cómo está trabajando el catalizador, y si tenemos que modificar alguna condición de funcionamiento, que la unidad de control esté censando, y nos va a mandar, en función de la información que tengamos de estos catalizadores, cómo actuar con caudal de combustible, si reincorporar partes de lo no quemado que lo están indicando la sonda lambda, llevarlo de nuevo acá al conducto de aire para terminar de quemar. Esto, de alguna manera, lo que nos está diciendo, acá es un sensor de presión del aire de admisión. De alguna manera nos está diciendo que tenemos muchos controles, que esos controles están dados por sensores que nos llevan información, como en el otro caso, a la unidad de control, esta que vemos acá, a la ECU, famosa ECU, y ella toma, en función de los mapeos que tenga, es decir, lo cargado, el software que tenga cargado, nos va a accionar de alguna u otra manera en función de qué se requiere para cada caso, para lo cual ha sido previamente cargada esa unidad de control. ¿Seguimos nomás?
es más que somero, ¿no es cierto? Esto pueden trabajar, lo vamos a poner completo. Hay dos modos de carga, en realidad, de admisión de la energía, o sea, de combustible. Uno que se llama modo de carga estratificada y otro que se llama modo de carga homogénea. Recién dijimos las condiciones que teníamos que tener en cuenta para poder trabajar en modo estratificado, que sería esta. Esto que ven aquí, cada cilindro, este sería un motor 4 cilindros, tiene otra válvula de mariposa, que esta está en zona cercana, ahí no se la alcanza a ver, pero sería esta, donde esta válvula va a estar abierta o cerrada en función de un requerimiento y va a venir el aire, el cilindro a través del movimiento del pistón va a admitir ese aire, va a admitir una cierta cantidad de aire, luego va a ir el pistón hacia el punto muerto superior, se va a generar turbulencia y a un determinado momento vamos a inyectar el combustible que se va a mezclar con el aire de la mejor manera posible, va a saltar la chispa de bujía y vamos a tener la combustión. De eso se llama que es un modo de carga estratificada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando, ¿por qué estratificada? Porque vamos a tener una variación de la relación de mezcla en la zona cercana a la inyección de combustible, va a ser distinta a la que tengamos en otra zona de la cámara de combustión. Donde aquí en la zona cercana, perdón, de la bujía, en la zona cercana a la bujía vamos a tener mezcla rica y a medida que nos alejemos de la zona de la bujía, mezcla pobre. Por eso lo de mezcla estratificada. Esto nos permite, cuando está funcionando correctamente, tener de alguna manera garantizar la máxima combustión posible, es decir, que no queden gas sin combustionar, parte de combustible sin combustionar. Y en el caso de lo que se llama modo homogéneo, la válvula está abierta en una determinada condición en función del régimen de funcionamiento. Acá admitimos aire, en un determinado momento inyectamos, cuando se va admitiendo aire, inyectamos combustible, es decir, que se empieza a mezclar con el aire que está admitiendo, comprimimos esa mezcla aire-combustible, en un determinado momento evidentemente se produce el salto de chispa a la bujía y combustionamos. De esta manera también lo que se está tratando de lograr es que iniciemos la mezcla cuando en admisión y la terminemos de mezclar cuando ya tengamos una buena turbulencia en el momento de la compresión de la mezcla aire-combustible. Son dos maneras solamente como para que la tengan en cuenta de cómo se produce la inyección de combustible en este tipo de motor. Si me permiten, vamos a ver esquemáticamente cómo sería un sistema de inyección directa. Este sería el riel o el tubo conducto donde vamos a tener el combustible. Cada cilindro tiene su inyección y la inyección la hacemos dentro del cilindro directamente. Acá tenemos una válvula que es la válvula reguladora de presión. Esa válvula reguladora de presión es la que de alguna manera le toma el funcionamiento de una bomba, tiene una bombita y la válvula reguladora de presión, y cómo actúa esta o cómo se mueve esta bombita.
donde en el mismo árbol de levas tiene tallado una leva que hace que este movimiento, este pistoncito, lo realice a la misma velocidad con la que está girando el árbol de leva y eso produzca la compresión del combustible y así lo entreguemos aquí a la presión adecuada para cada funcionamiento. ¿Se entiende? Este sería el sistema de inyección directa. Como ven, evidentemente que al ser inyección directa, evidentemente que el grado de aprovechamiento de la energía que estamos admitiendo, que se produzca la inyección en el momento más adecuado, censando varios parámetros, nos permite hacer una combustión más completa. Eso habla de que vamos a tener mayor aprovechamiento de la energía, un consumo específico menor, vamos a aumentar la potencia y vamos a contaminar, fundamentalmente esto, vamos a contaminar menos. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a la inyección diésel rápidamente. Va bien, profe, por ahora. Vamos bien, bueno, en buena hora. Vamos entonces a ver si me deja una ventana. Ahí tenemos, vamos a hablar sintéticamente de la inyección en motores diésel. Vamos a empezar desde algo más convencional y vamos a ir hasta lo que se utiliza actualmente. Que el sistema de inyección de combustible en un motor diésel, cuando hablamos de diésel estamos hablando fundamentalmente del Sabaté, ¿no? Que cumple el ciclo Sabaté. Son motores ya más de determinada velocidad, 1000 RPM para arriba. Los diésel propiamente, los que cumplen el ciclo diésel, son motores que no funcionan a más velocidad de 300, 350 RPM. Pero el sistema de inyección, sea cual fuere, en algunos lo van a hacer con mejor calidad que otros, es el que suministra de una determinada forma a un determinado cilindro y dosifica la cantidad de combustible en la cámara de combustión, para lo cual los distintos sistemas de inyección han ido mejorando fundamentalmente en ir llevando el tamaño de la gota de combustible que se inyecta de la mejor manera posible para poder aprovechar al máximo la energía que se consume y hacer el proceso. Recuerden cuando veíamos combustión, que en el caso del motor encendido provocado, que cumple ciclo Otto, encendido por chispa, por bujía, como se lo conoce, hacemos un proceso netamente exotérmico. En este caso, el proceso es primero endotérmico porque inyectamos combustible en una masa de aire determinada, toma energía el combustible de esa masa de aire y luego produce el proceso exotérmico. Es decir, que aquí tenemos un proceso endotérmico y luego exotérmico. Para lo cual necesitamos realizar una pulverización del combustible lo más adecuada posible y llevarlo a la cámara de combustión de la mejor manera que se pueda y así producir una combustión lo más completa y de la mejor manera posible. Se empezaron, sería, fíjense, cuando veíamos cámara de combustión, este sería de precámara, donde tenemos una aguja, bujía de preencendido aquí. Esta sería una parte de esta sería la cámara principal y esta
en la cámara auxiliar, que es donde comenzamos la combustión. Vamos a partir, o se partió de los sistemas convencionales que trabajaban con lo que se conoce como bombas lineales, eran a émbolo, después tenía ya tenía cada cilindro su inyector, eran inyectores mecánicos. Después estas bombas pasaron de tipo lineal, pasaron a utilizarse bombas rotativas, lo cual se mejoró bastante la inyección de combustible. Después, más adelante, se trabajó con eso, lo que se conoce como inyector bomba. Tenía, de alguna manera, cada cilindro era alimentado por este tipo de bomba. Lo que manejaba directamente este tipo de bombas era el árbol de leva, y se utilizaba en, digamos, motores más pequeños. No recuerdo qué tenemos acá. Bueno, después aparecieron las bombas estas de inyección, tanto las lineales como las bombas rotativas, con gestión electrónica o eléctrica. No eran netamente electrónicas, sino que comandadas eléctricamente. Después aparecieron las conocidas como PLD. Esto es porque un fabricante de motores, si mal no recuerdo es Mercedes-Benz, tomó de otros un sistema, lo mejoró y lo llevó a la práctica, y se conoce como sistema de inyección PLD. Ya lo dijimos, el sistema de inyección bomba es otro de los sistemas que se utilizó, y el más utilizado actualmente es el sistema de inyección que se conoce como Common Rail. Lo que estamos viendo acá, y lo que ya de alguna manera vimos en combustión, en cámara de combustión, es cómo a través de la forma de la cámara y cómo traemos en el conducto el aire, cómo ya ingresa con cierta turbulencia, ¿no? De alguna manera nos permite mezclar de mejor manera posible el aire con el combustible. Y si hablamos de que cada vez la gotita es más chica, evidentemente que el proceso endotérmico es más eficiente y más rápido. Eso de alguna manera serían los sistemas que actualmente se utilizan en este tipo de forma de inyectar o de funcionar un motor diésel. Digo, se utilizan porque todavía hay motores viejos que de alguna manera operan con este tipo de sistema, ¿no? Desde los convencionales hasta el Common Rail, que lo vamos a ver especialmente el de Common Rail. Aquí les escribí como para que lo tengan también en el video y lo tomen para ustedes, cuáles son los objetivos principales del sistema de inyección en motores diésel. De alguna manera se establecen que tienen que cumplir con determinados requisitos o formas de funcionamiento para que el motor funcione de la mejor manera posible, optimizándolo a ese funcionamiento todo lo que se pueda. Esto nos lleva a que vamos a producir la inyección de combustible de la mejor manera posible en función de para qué condición de funcionamiento del motor, ahí dice condición operativa del motor, tenga, y mantener el caudal en función de distintas condiciones de funcionamiento. Que si un motor policilíndrico, el caudal de combustible se mantenga constante de ciclo a ciclo para un determinado régimen de funcionamiento, y que a su vez sea lo más constante posible de cilindro en cilindro, es decir, que todos reciban la misma cantidad de energía. Eso de alguna manera se puede
lograr con los sistemas de inyección en este tipo de motores. La otra es que la inyección del combustible lo hagamos en el momento justo, o sea, el avance de la inyección, que sea el correcto para cada uno de los ciclos y para los distintos rangos de velocidad o de carga que tengamos de nuestro motor. No recuerdo cuál era lo que venía. Bueno, evidentemente que desde esto de poder inyectar en el momento y la cantidad de combustible precisa nos lleva a hacer un control del combustible bastante más preciso y con la emisión de contaminantes en caso de humo. Estos motores son menos contaminantes que un motor Otto, a pesar de que por ahí pueden decir que tiene más humo, ¿no es cierto?, por el escape, pero no es tan así. El tema de que a medida que íbamos avanzando con los sistemas de inyección, nos permitían aumentar la presión de inyección. ¿Por qué? Porque también se tenían inyectores más sofisticados que nos permiten hacer una inyección a mayor presión y por ende disminuir la gotita de combustible que introducíamos dentro de la cámara de trabajo. Esto que está diciendo acá, casualmente lo que venía diciendo, ¿no? Hacer una pulverización, yo diría ya prácticamente un spray del combustible a como se nos antoje. Y también, como trabajamos en los nuevos sistemas de inyección con alta presión, evitamos los problemas que tenían los primeros sistemas de inyección de combustible en los motores que cumplían el ciclo Sabate. Por ejemplo, si la gotita era muy grande, tomaba mucha profundidad, pegaba en la pared opuesta a la del inyector y craquizaba y contaminaba el aceite. Si la gotita era muy pequeña, quedaba en la zona del inyector y la combustión se producía ahí, entonces no había una combustión completa o eficiente. Hoy, con el aumento de la presión y la reducción, por eso se pudo reducir también el tamaño de la gota, porque al que tener presiones elevadas interesa a toda la cámara y eso nos permite de alguna manera hacer una inyección eficiente. Esto, bueno, justamente el punto 5 es a lo que estamos diciendo, distribuir a toda la cámara de combustible en las mismas condiciones para tener una combustión más completa, más efectiva, menos contaminante. Y que lo que nos queda, bueno, evidentemente que otro objetivo es, porque en este tipo de motor, en este tipo de inyección, nosotros, inclusive en los sistemas actuales, se pueden lograr hasta varias inyecciones de combustible, 2, 3 inyecciones, inclusive una ya casi sobre el final, para evitar contaminar el ambiente. Pero lo podemos controlar en el momento de iniciar la combustión y cuando terminamos la combustión, o si hacemos más de una inyección, como en el sistema Command Rail, ver en qué momento y qué cantidad de combustible conviene inyectar en función de los datos que uno recibe. Evidentemente que los sistemas electrónicos permiten aumentar la velocidad de respuesta, digamos, que tenemos en este caso. El sistema Command Rail, una de las grandes ventajas que tiene, además de trabajar con elevadas presiones, es que esta presión va a ser independiente de la velocidad de funcionamiento del motor, cosa que en los sistemas convencionales no era tan así, sino que la presión de inyección aumentaba a medida que aumentaban las RPM de funcionamiento de nuestra máquina. No me acuerdo qué bien. Bueno, fíjense, este sería una bomba lineal con la que trabajaban los motores más viejos, donde esta bomba entregaba combustible a cada uno de los inyectores. Estos serían los inyectores de cada uno de los cilindros, en este caso 6 cilindros,
en línea y en función de la velocidad de funcionamiento de la máquina aumentaba o disminuía el caudal y la presión de inyección de combustible. Eso, si mal no recuerdo, viene acá. Hoy en día tenemos una bomba de gestión electrónica y fíjense las diferencias que tenemos. Tiene sensores de número de revoluciones, una bomba que alimenta a la propia bomba. Tiene acá un plato de levas que nos permite controlar el funcionamiento de la bomba. Es decir, tiene controles electrónicos. Este es un pistón que es el encargado de ¿cómo es? De realizar la presión o aumentar la presión. Tiene una unidad de control electrónica ahí que está integrada a la bomba. Esa, bueno, la marca la tacho, ¿no? Son las bombas, fíjense la diferencia entre una bomba y la otra. La otra tenía pistones para cada cilindro, era, la sensibilidad en respuesta y la rapidez en respuesta nada que ver con esto. Y esto, por eso aparece esto del sistema de inyección electrónica Command Rail. Esta es una de las ventajas, como recién les decía, es que la presión de inyección es totalmente independiente de la velocidad de funcionamiento de nuestro motor. Y aquí vamos a otra de las diferencias, que es las presiones de trabajo de este tipo de sistema, ¿no? Fíjense que las presiones de inyección pueden ir entre 200 y 2050, 2100, 2200 bares de presión. Evidentemente que hay sistemas que ya están trabajando en 2500 bares de presión. Esto lo hace mucho más eficiente debido a que pulverizan de mejor manera el combustible, logramos una homogeneidad de la mezcla bastante importante, aprovechar todo el combustible que se admite, hacer el proceso de combustión endotérmico muy rápidamente. Eso nos asegura tener para un mismo consumo mayor potencia y menor contaminación, o para una misma potencia con menor cantidad de energía llegar a obtenerla. Con 200 bar ya se logra una muy buena pulverización. Se trabaja siempre con cámaras integrales, es decir, que a su vez producen buena turbulencia las cámaras. No recuerdo qué es lo que sigue. Lo que recién comentábamos, ¿no? En este tipo de sistema de inyección podemos hacer varias inyecciones, una preinyección antes de comenzar la combustión, una inyección principal y después, inclusive, al final, hacer una nueva inyección, porque no nos olvidemos que en estos sistemas trabajamos con exceso de aire, siempre trabajamos con mezcla pobre, por lo tanto, podemos terminar de combustionar y que no queden producto de la combustión luego de terminada la misma. Como recién veníamos diciendo, aprovechamos todo el combustible que inyectamos. La contaminación, sin ninguna duda, que es prácticamente nula, porque tenemos una combustión prácticamente completa, un proceso de combustión muy, muy limpio, muy claro. Esa es otra de las, al tener una combustión más suave, más completa, también ayuda a la sonoridad. Si no, acérquense a un motor diésel de un automóvil y van a tener que estar muy atentos a diferenciarlo de un motor que cumple un ciclo Otto, ¿no? Es mucho más silencioso. A ver si tenemos acá el sistema. Esto es, fíjense, ahí tenemos tres líneas, ¿no? O tres gráficos.
vamos a ver, esto es presión de inyección y aquí tenemos el régimen de funcionamiento de nuestro motor. Para en el caso del rojo es para los sistemas que trabajaban con inyector bomba, es decir, cada inyector tenía una bomba. Este era para un motor que funcionaba con una sola bomba y comandado por levas. Y esta azul es la curva que seguiría con un motor que tiene un sistema de control command rail, que además trabaja con alta presión, ¿no es cierto? Vemos que aquí estos van aumentando con las RPM, aumentando caudal y presión con las RPM. Mientras que después de determinada RPM, que podemos hablar más o menos de los 1800 RPM, la presión de inyección se puede mantener en forma constante en este tipo de sistemas de inyección command rail. Es decir, que esa presión constante la podemos tener disponible, por ejemplo, a 1400, 1600 bar en otros momentos, en forma constante, lo que nos permite controlar de mejor manera posible. Acá estaban los significaba cada una de las líneas. Entonces, inyector bomba, este sistema impulsado por leva, y este sería el inyector, ¿cómo es? El sistema de command rail. Componentes principales. Antes de esto, también tienen sensores y actuadores, y algunos que son similares a los sistemas de inyección del otro motor, el motor encendido provocado. Por ejemplo, podemos nombrar, también tiene sensor de rotación, sensor de fase, tiene un sensor de presión de admisión, de temperatura de aire de admisión, y si tiene turbo, cuando el turbo pasa de una determinada presión, es decir, que tiene una sobrepresión, tiene también un indicador. También toma, como en el otro caso, la temperatura del líquido refrigerante, la temperatura y la presión del combustible. Y como actuadores tiene los inyectores, aquí lo estamos viendo, los inyectores de combustible, una válvula reguladora de presión, una válvula reguladora de presión de combustible, una válvula reguladora de caudal de combustible, que acá no lo tenemos, y uno que se llama válvula EGR, que sería esta, que es la que hace la recirculación de gases quemados, que nos permite, como en los otros sistemas, aquello que lo vamos a tirar a la atmósfera como tal, recuperarlos y volverlos a combustionar. Y bueno, evidentemente que a partir de eso hay una reducción de los NOx, que son bastante nocivos. Entonces, vamos a este sistema esquemático que tenemos acá. Vamos a poner, bueno, aquí estaban, ¿no? Algunos de los sensores. Tanque de combustible, filtro de grandes partículas, bomba sumergida. Esta bomba trabaja alrededor del sistema de baja presión de 3 bares, pero necesitamos esa presión. Aquí pasa por un filtro de partículas pequeñas, y lleva el combustible a esa presión de 3 bar. Tiene que ser 3 bar
no tiene que tener esa presión para poder vencer acá una especie de válvula que nos permite ingresar a lo que se conoce como bomba de alta presión, que es la encargada de alimentar a este rail o tubo de combustible con la presión de trabajo para cada requerimiento. Este es el famoso rail que tiene. Aquí tenemos, esta sería la línea de alta presión. Aquí tendríamos el sensor de presión de trabajo del rail que nos da la información para que aumente o disminuye la presión de entrega de la bomba. Aquí está de alguna manera el caudal de combustible. Suele tener aquí otra bomba de control, otro sensor de control de presiones, y lleva todo a la misma presión a los distintos cilindros. Acá dentro de esto es como que está sellado y el combustible se encuentra a la misma presión en todos lados, es decir, que la presión de alimentación hacia todos los cilindros es la misma. Siempre se inyecta inclusive exceso de combustible y esto que ven en verde es el retorno que se produce a aquel combustible no utilizado para que vuelva al tanque y siga el ciclo conveniente. Aquí tendríamos un rail, un tubo de alimentación de combustible, tal cual lo ven. Este ya es estructuralmente tiene que ser bastante sólido porque estamos hablando de que trabajamos con presiones de más de 2000 bares. Aquí estaría donde está ubicada una válvula de control de presiones del rail. Bueno, los inyectores son especiales, no voy a detenerme mucho en cómo es el funcionamiento, pero tenemos las dos condiciones. Cuando está cerrado, ¿sí? Y cuando está abierto. Aquí la presión, aquí tenemos el combustible, pasa por un lugar y va hacia la zona de abajo. En este caso, F1 es mayor que F2, por lo tanto está cerrado. Aquí el que recibe información es como una especie de piso eléctrico que tenemos aquí, y cuando recibe cierta información, esta presión disminuye, empuja esto hacia arriba, este especie de émbolo que es el que habilita el paso de combustible, se corre y permite la inyección de combustible de acuerdo a la necesidad en ese momento del funcionamiento del motor. Para lo cual, aquí evidentemente que F2 va a ser mayor que F1 para permitir ese desplazamiento del pistón. Solamente quería mostrarles básicamente esto que es muy sintético. Son 20:44. ¿Qué parece? ¿Tienen ganas de que siga?